Vamos a estudiar el estudio 12. El tema de este estudio dice el tema: Moisés huye de Egipto. Pero antes de comenzar este estudio, voy a pedirles que donde quiera que esté o cuando se conecte a este video, incline su rostro, cierre sus ojitos, niños, y acompáñenme a hacer esta oración, y vamos a hacerlo en una forma con reverencia hacia a nuestro Dios, y vamos a orar en esta tarde. Señor, Dios Padre Santo, te damos gracias, Señor, por el día de hoy, que hoy nos permites estar en esta clase, Señor, y que tú abras, Señor, nuestros entendimientos para aprender esta clase del día de hoy. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos dirijas. Con tu ayuda, Señor, podemos aprender más de ti. Señor, te agradecemos por la vida de cada uno de nosotros y por la vida de nuestros papás. Todo te lo agradecemos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice la palabra de Dios que se encuentra en el libro del estudio, se encuentra en la palabra de Dios en la Biblia, en Éxodo capítulo 2, versículo 11, dice la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a los hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Ahora repetimos el texto áureo que dice: desecha el enojo. Salmos 37, 8. Desecha el enojo. Salmos 37, 8. Practica este versículo en tu casa y espero que lo aprendas. Bien, pues se trata de Moisés esta clase. Aquí vemos un dibujo que dice la palabra de Dios, que no dice exactamente cuántos años ya tenía Moisés cuando fue llevado al palacio con el faraón, el rey de Egipcio. Y dice la palabra de Dios que estuvo
el faraón, cuando ya estaba adulto, grande, pero la Biblia no dice cuántos años tenía, pero es más probable que él había sido instruido de la ley de Dios y también sabía el costumbre de los hebreos. Pero también cuando fue llevado al palacio a vivir con el faraón, el rey de Egipto, también le había aprendido en mucha sabiduría y era poderoso para hablar. Dice la palabra de Dios que también tenía ya costumbres de los egipcios, pero Moisés sabía que él no era parte de los egipcios. Él sabía que no era como los egipcios, sino que él sabía exactamente de dónde venía de su familia, que él pertenecía a los israelitas, junto con los hebreos. Dice la palabra de Dios que Israel, los hebreos estaban en esclavitud, le daban duro trabajo, dice la palabra de Dios en el estudio, que maltrataban los egipcios, los guardias maltrataban a los hebreos. Entonces dice la palabra de Dios que Moisés había salido a donde estaban los hebreos trabajando, y dice la Biblia que la palabra de Dios que estaba un egipcio, un guardia, golpeando, maltratando y humillando a uno de sus hermanos de Moisés. Y cuando Moisés miró lo que estaba pasando, obviamente no le gustó, se enojó, se enfureció, y dice la palabra de Dios que volteó a mirar por todos lados antes de hacer lo que él ya tenía pensado por su enojo, que él estaba muy molesto porque estaba maltratando a uno de sus hermanos. Dice la palabra de Dios. Entonces, cuando miró por todos lados que no había nadie, y lo que reaccionó con su enojo, con su ira, mató al egipcio, y dice la palabra de Dios que lo enterró en la arena. Bien, pues al día siguiente dice la palabra de Dios que cuando volvió Moisés, aquí vemos Moisés. Bueno, antes de eso, aquí Moisés estaba enfrentando con el guardia, el egipcio. Aquí ya había golpeado a un hebreo, a uno de sus hermanos. Y si vemos que trae su cara muy enojado y volteando, mirando feo al egipcio, y cuando ya había volteado y mirando por todos lados que no había nadie, pues mató Moisés al egipcio, y de ahí lo había enterrado
en la arena, dice la palabra de Dios. Pero al día siguiente volvió y miró una vez más 2 israelitas otra vez discutiendo, peleándose entre ellos. Quiero hacer esta pregunta, niños. ¿Ustedes creen que es bueno enojarse, airarse? La respuesta es: podemos enojarnos, pero más no reaccionar luego mal, porque es lo que sucedió con el Moisés, que cuando se enojó, se molestó, que había visto lo que el egipcio estaba maltratando a su hermano, se enojó y su reacción, él ya tenía un problema cuando estaba en su enojo, y su reacción que él hizo lo llevó a un problema más grave. ¿Por qué? Porque había matado al egipcio. Y al día siguiente, cuando miró a los 2 hebreos que peleaban, les dijo que por qué estaban peleando, y uno de ellos le respondió diciéndole a Moisés: ¿acaso me vas a matar así como mataste el otro día el guardia, el egipcio? Allí se enteró Moisés que ya se había enterado del problema que había hecho. Entonces vemos que Moisés ya estaba en graves problemas. ¿Por qué? Porque ya supieron de lo que había hecho. Lo que había hecho no era bueno, ya había hecho algo mal. Pero Dios tenía el plan de Moisés. Otra cosa, Moisés había pensado, porque donde habitaba tenía riqueza, tenía dinero, tenía vestido, tenía de comer, tenía todo, no le faltaba nada. Pero también sabía que Dios lo iba a usar, y pensó que al pueblo de Israel iba a comprender esto, que Él los iba a defender, los iba a darle libertad con su mano, con sus propias manos, mas no había pensado que Él necesitaba la mano de Dios. Y por este orgullo que él tenía, también lo hizo llevar a un lugar donde Dios tenía que tratar con su vida. Es lo que dice nuestro estudio de este libro, que cuando supo que se había enterado que él mató a un egipcio, él tuvo que ir a un desierto, dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ya había llegado la noticia al oído del faraón, y tuvo que irse lejos. Dice la palabra de Dios que fue hacia el desierto y llegar hasta Madián. Allí fue a habitar por varios años. Por aquí habitaba y tuvo que caminar todo este camino, y no caminó por un día, sino caminó por varios días, por muy largo viaje
hizo Moisés. Ese es lo que causó de su ira. ¿Por qué? Porque había reaccionado mal. Entonces, niños, les dice la clase que podemos enojarnos, mas no actuar mal. ¿Cómo podemos? Hay cosas que nos hace enojar a veces. A veces no nos gusta cuando los papás nos manden a limpiar en la casa. ¿Cómo reaccionamos? Nos enojamos. A veces nos manda nuestros papás a hacer tarea, quizás nos enojamos, nos molestamos. A veces nos manda nuestros papás a poner tal vez nuestras cosas en su lugar. Tal vez cuando terminamos de comer o de cenar, tenemos que llevar los trastes, un plato en el lugar donde se tiene que lavar, y a veces nos molestamos. Entonces, ¿cómo podemos tranquilizarnos, controlar nuestras emociones para que cuando nos enojamos nos entra una emoción en nuestra mente y podemos reaccionar mal y poder hacer más grande el problema? Porque cuando ya estamos enojados, molestos, ya estamos en un problema. Así como Moisés ya estaba en un problema molesto, y su reacción, su emoción que no pudo controlar, mató al egipcio, y fue muy grande su problema. ¿Por qué? Porque tuvo que huir de Egipto, tuvo que salir en un lugar donde tenía todo, tuvo que irse lejos, pero también Dios tenía un propósito con él. ¿Por qué? Porque allí trabajó Dios en su vida. Entonces, nuestra clase dice que podemos controlarnos con nuestro enojo, nuestra ira. Es más probable que podemos cerrar nuestros ojos y respirar tranquilamente. Es un respiratorio hacerlo en una forma así. O leer del 1 al 10. Estas prácticas nos puede ayudar mucho para tranquilizar a nosotros mismos. Y también es necesario tener el Espíritu Santo en nuestro corazón para poder controlar nuestras emociones, que es la mente, y podemos decirnos a nosotros mismos: tranquilízate, no pasa nada. Ese es lo que podemos hacer para no hacer más grande el problema. ¿Por qué? Porque cuando ya estamos enojados, ya estamos en problemas. Entonces, así es como podemos lograr controlar nuestras emociones y no hacer las cosas más grandes. Podemos hacer una oración de igual manera, cerrando los ojos, y pedirle a Dios que nos ayude a controlarnos para que no entremos en grandes problemas como Moisés tuvo que irse lejos.
pues espero que les sirva esta clase, así como dice el versículo, desecha el enojo. Salmos 37:8. Recuerden, niños, que enojarse y luego reaccionar no es bueno. Es mejor controlarnos. Vamos a repetir el versículo audio. Dice, para los niños pequeños, es: deja la ira y desecha el enojo. Salmos 37:8. Repitan los niños chiquitos: deja la ira y desecha el enojo. Salmos 37:8. Ok, niños, pues yo, muy bonito mensaje sobre el enojo. ¿Quién nos enoja? Todos nos enojamos, ¿verdad? Y esta es una clase de que podemos enojarnos, pero no debemos de actuar mal. Y aquí está una pequeña demostración de cómo es el desierto para los niños pequeños. ¿Qué hay en el desierto? Nada. Casi no hay nada, casi no hay plantas, casi no hay nada. La mayoría de los desiertos hay mucha arena. Y es donde estuvo caminando Moisés, ¿verdad? ¿Y en qué encontramos a veces en el desierto? Camellos. Y esta es nada más una representación, ¿verdad? Que había, no hay agua, no hay plantas, muy pocos animales. Así caminó Moisés, estuvo caminando mucho. ¿Por qué? Porque huyó de lo que había hecho malo, ¿verdad? Así que debemos de actuar mal. Cada vez cuando nos enojamos, controlarnos. Otras maneras de controlar nuestro enojo, para mí me sirve, es orar, platicar con Dios, ¿ok? El desierto de Sin, podemos ver que hay, no hay absolutamente nada, ¿verdad? Imagínense estar caminando ahí en el sol día tras día. ¿Por qué? Como castigo de lo que había hecho Moisés. Y ahora sí, niños, vamos a hacer la tarea. Aquí está en el libro 12. Vamos a ir a la clase número 12 y vamos a circular todas las caritas donde están enojados. Todas las caritas. Y de ahí vamos a colorear todos los niños que tienen caritas felices. Ustedes coloreen lo bonito en casa. Cuando vengan a clase nos lo van a enseñar los maestros, ¿ok? De ahí, en la siguiente hoja, está este. Y lo vamos a colorear. Y le vamos a pegar el sticker que se encuentra en el medio del folder. Hay un sticker como este, que es el guardia. Se encuentra Moisés y su hermano, ¿verdad? Ahí lo vamos a colorear bien bonito, ¿ok? Con muchos colores. Les voy a hacer unas pequeñas preguntas y le pueden responder a su papá, a su mamá, o les dicen que les ayuden a responder por medio de Facebook o de YouTube, ¿ok? ¿A dónde se fue? ¿A dónde huyó Moisés cuando mató al egipcio? Ahí respondan, ¿ok? Y también, ¿quién golpeó al hermano de Moisés? Ahí respondan, ¿ok? Y ¿podemos enojarnos? Contesten ahí, ¿podemos enojarnos? Y eso es todo por hoy, que espero que les haya encantado la clase y les haya ayudado a ustedes. Espero que pueden seguir viendo las clases a través de estos medios. Acuérdense que lo pueden repetir. Si no lo pudieron ver ahorita, lo van a poder seguir viendo por medio de YouTube o de Facebook. Dios les bendiga. Bye.